Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York. Sus padres, Gabriele Capone y Teresa Raiola, eran inmigrantes italianos que llegaron a Estados Unidos en 1893 buscando una vida mejor. Gabriele era barbero y Teresa trabajaba como costurera, y como muchos inmigrantes en la época, la familia Capone luchaba por integrarse y sobrevivir en los barrios marginales de Brooklyn. Desde una edad temprana, Al mostró signos de que no seguiría un camino de vida convencional. Aunque asistió a la escuela, su educación fue breve y problemática. A los 14 años, después de golpear a un maestro, fue expulsado, lo que marcó el fin de su educación formal. Sin embargo, ya estaba aprendiendo en las calles de Nueva York, donde las pandillas y el crimen eran formas de vida para muchos jóvenes de los barrios bajos. Al unirse a la pandilla de Johnny Torrio, un reconocido gángster, Capone comenzó a sumergirse en el mundo del crimen. Torrio actuó como mentor para Capone, enseñándole las reglas del bajo mundo y las formas en que se podían obtener ganancias a través del contrabando de alcohol, la prostitución, el juego y la extorsión. Este aprendizaje sería crucial para la posterior carrera de Capone como líder de la mafia en Chicago. A principios de la década de 1920, Johnny Torrio se trasladó a Chicago, donde estaba construyendo un imperio criminal a través del contrabando de alcohol, el cual había sido prohibido en 1920 bajo la ley Volstead. Torrio invitó a Capone a unirse a él en Chicago, y fue aquí donde Capone comenzó su ascenso al poder. Chicago, como muchas otras ciudades de Estados Unidos durante la prohibición, era un hervidero de actividad delictiva. La demanda de alcohol era inmensa, y los mafiosos aprovecharon la oportunidad para crear operaciones de contrabando de alcohol ilegales que generaban enormes beneficios. Torrio confiaba en Capone y lo promovió rápidamente dentro de su organización, otorgándole la responsabilidad de gestionar diversas operaciones. Una de las razones por las que Capone ascendió tan rápidamente fue su capacidad para equilibrar la brutalidad con la astucia. No tenía reparos en usar la violencia cuando era necesario, pero también sabía cuándo era el momento de negociar o sobornar a las personas adecuadas. Bajo la tutela de Torrio, Capone perfeccionó estas habilidades, y cuando Torrio fue gravemente herido en un intento de asesinato en 1925, decidió retirarse y dejarle el control total de la organización a Capone. Con Torrio fuera del camino, Capone se convirtió en el jefe indiscutible de la mafia de Chicago a la edad de 26 años. Capone se hizo cargo de las operaciones en un momento en que Chicago estaba dividida entre diferentes pandillas, todas compitiendo por el control del lucrativo mercado negro de alcohol. Al frente de su organización, que llegó a conocerse como el Chicago Outfit, Capone dirigía una vasta red de contrabando, destilerías ilegales, casas de apuestas y burdeles. El éxito de Capone no se debía solo a la violencia, sino también a su habilidad para corromper a la policía, a los funcionarios del gobierno y a los jueces. Con el soborno y la intimidación, Capone prácticamente convirtió a Chicago en su reino personal. Era conocido por ser carismático y generoso con la comunidad, lo que ayudó a mejorar su imagen pública. A menudo se le veía entregando dinero a los pobres y organizando eventos comunitarios, lo que lo convirtió en una especie de héroe local para algunos, a pesar de su notorio estatus criminal. Sin embargo, detrás de esta fachada de filántropo, Capone dirigía sus negocios con una violencia despiadada. Las guerras entre pandillas eran comunes, y Capone no dudaba en eliminar a sus rivales. Una de las demostraciones más famosas de su brutalidad fue la masacre de San Valentín en 1929, donde 7 miembros de una pandilla rival, los Moran, fueron asesinados a tiros por hombres vestidos como policías. Aunque Capone no estuvo directamente implicado en la masacre, la violencia dejó en claro quién controlaba Chicago. Durante la segunda mitad de la década de 1920, Capone se convirtió en una figura nacionalmente conocida. Los periódicos informaban regularmente sobre sus actividades, y aunque su fama se debía a sus crímenes, también se le consideraba una especie de celebridad. Los reporteros lo seguían, y a menudo se le veía en público con trajes lujosos, cenando en restaurantes de lujo y asistiendo a eventos sociales. Sin embargo, esta notoriedad también atrajo la atención del gobierno federal, mientras que las autoridades locales en Chicago estaban en gran medida controladas
controladas por Capone. El gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Herbert Hoover, estaba decidido a detenerlo. Eliot Ness, un joven agente del Departamento del Tesoro, fue nombrado para liderar un equipo que desmantelaría el imperio de Capone. El grupo de Ness, apodado Los Intocables, se centró en atacar las operaciones de contrabando de Capone, pero también comenzaron a buscar cualquier otra forma de incriminar al mafioso. El mayor error de Capone fue no preocuparse por su evasión de impuestos. Durante años había ganado millones de dólares sin pagar impuestos, y finalmente el gobierno encontró en esto un punto débil. No pudieron atraparlo por asesinato ni por contrabando, pero sí pudieron demostrar que había evadido impuestos de forma sistemática. En 1931, Al Capone fue arrestado y acusado de evasión fiscal. El juicio de Capone fue uno de los más mediáticos de la historia de Estados Unidos. Aunque Capone intentó manipular el jurado mediante sobornos, sus esfuerzos fueron frustrados cuando, el día antes de que comenzara el juicio, el juez cambió el jurado por otro completamente nuevo, frustrando así los planes de Capone. Capone fue declarado culpable de evasión fiscal en octubre de 1931 y sentenciado a 11 años de prisión, una de las sentencias más largas impuestas en ese momento por evasión fiscal. Fue encarcelado inicialmente en la penitenciaría de Atlanta, pero debido a su poder e influencia dentro de la prisión, fue trasladado en 1934 a la prisión federal de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, para evitar que continuara controlando su imperio desde la cárcel. En Alcatraz, Capone estuvo completamente aislado de su organización criminal, sin los medios para comunicarse con el exterior y con una salud mental y física que comenzó a deteriorarse. Capone perdió gradualmente el control sobre su imperio. Al mismo tiempo, otros gángsteres comenzaron a tomar el control de Chicago, y para el momento de su liberación en 1939, el reinado de Capone sobre el crimen organizado en Chicago había llegado a su fin. Después de cumplir su condena, Capone fue liberado de Alcatraz debido a su mala salud. Mientras estuvo en prisión, había contraído sífilis, una enfermedad que no había sido tratada adecuadamente durante sus años de poder, y esto provocó un deterioro mental progresivo. Capone pasó sus últimos años en su mansión en Palm Island, Florida, en un estado de declive mental y físico. Su salud nunca se recuperó, y en gran medida quedó fuera del ojo público, viviendo una vida relativamente tranquila y privada. Falleció el 25 de enero de 1947 a los 48 años, debido a complicaciones de una apoplejía y neumonía. El legado de Al Capone es complejo. Aunque fue uno de los criminales más violentos y despiadados de su tiempo, su imagen ha sido mitificada a lo largo de los años. Películas, libros y series de televisión han retratado su vida y sus crímenes, a menudo romantizando su figura como un antihéroe. En la historia del crimen organizado en Estados Unidos, Capone es recordado como un pionero. Su habilidad para gestionar un imperio delictivo de tal magnitud en una época en la que la ley estaba en contra de él es impresionante, aunque moralmente condenable. Al Capone fue un producto de su tiempo, un hombre que aprovechó la prohibición y la corrupción del gobierno local para crear un imperio. Sin embargo, su caída también sirvió como un recordatorio de que incluso los criminales más poderosos no están por encima de la ley.